Luego de que el pasado 6 de noviembre iniciara la cumbre climática más importante del mundo, la COP27, las sesiones continuaron este sábado. Después de intensas negociaciones, se logró alcanzar un acuerdo sobre la creación del fondo dirigido a los países más vulnerables. Esto luego de que la Unión Europea diera un ultimátum al denunciar lo que consideraban un retroceso inaceptable. Hoy es un día simbólico en cuanto al impacto que tendrá esta decisión en el futuro. Los países en desarrollo llevan 30 años luchando por tener un fondo, por tener reconocimiento de las pérdidas y además de los daños asociados al cambio climático. Hoy en la mañana, cuando me fui de su hotel a las 2 de la mañana, no pensé que íbamos a lograr este trato y hubo comprensión de todos. El trato que tenemos es un trato que refleja la voluntad colectiva de todos los países. Saludar a Alejandra Cifuentes, coordinadora del proyecto Camino hacia Carbono Neutral, quien estuvo hace algunos días justamente en la COP27 en Egipto. Bienvenida, Alejandra, gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí acompañarles en este espacio. Una pregunta amplia para el cumplimiento de metas en descarbonización. ¿Hubo avance positivo en este año, desde la COP26 en Glasgow al día de hoy? Bueno, en esta 27ª versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los retos son enormes para avanzar en la meta de descarbonización al 2050. Indudablemente el mayor de los retos es llevar estas metas globales y regionales y nacionales a las escalas locales y trabajar con los gobiernos subnacionales. Y este fue uno de los temas que se empezó a abordar en esta versión 27 de la COP. Y allí se trataron temas indispensables como el acceso a energía limpia, como esta seguridad energética de las comunidades rurales, pero también cómo en esa transición hacia esa seguridad energética no se vulneran, por ejemplo, derechos humanos. Se habló también de los sistemas de alimentación que deben migrar hacia sistemas regenerativos para reducir su impacto en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero también se avanzan en otros temas fundamentales para esta transición justa que se empieza a promover en estos espacios internacionales de toma de decisiones, y es el financiamiento climático y cómo ese financiamiento climático está orientado a áreas estratégicas como las pérdidas y los daños que han generado el cambio climático y que afecta de manera particular a los países del sur global, son más vulnerables, que tienen unas condiciones de pobreza y de desigualdad bastante importantes y que son exacerbadas por el cambio climático. Así que las discusiones han estado bastante, nutridas de estos tres grandes temas: descarbonización, financiamiento y transición justa. Y bueno, esperamos que ya las decisiones finales que ya terminan esta semana en la conferencia pues tengan impresos estas tres grandes preocupaciones de los gobiernos globales. Los países golpeados por la pandemia pues tienen su dinero para intentar recuperarse de ello. Entonces, ¿se buscan esquemas para lograrlo de una manera equitativa? Sí, en el marco de estas conversaciones hay un principio fundamental que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas que tienen los países. Es históricamente conocido que los países del norte, China, Estados Unidos, Rusia, la India, pues son más responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que los países del sur global, América Latina y el Caribe, los pequeños estados insulares. Así que lo que se trata de negociar y llegar a acuerdos en estas conferencias es cómo estos países crean fondos y aceleran búsqueda de recursos para que en los países del sur y que sufren de forma más inmediata los impactos del cambio climático se desarrollen acciones tanto de mitigación como de adaptación. Y ahora un tema fundamental es también que exista un fondo para las pérdidas y los daños que han ocasionado el cambio climático y de los cuales los países del sur global pues tienen menos responsabilidad. Así que este principio es fundamental en las discusiones en la materia y es un llamado a acelerar y a cumplir estas metas de financiamiento climático que vienen ya desde 2015 con la firma del Acuerdo de París. Entonces el tema de financiamiento es álgido y empieza a tomar mucha fuerza en estas discusiones. Colombia, precisamente con los países de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, AILAC, que es como el grupo en donde Colombia negocia, fue la que propuso el fondo para pérdidas y daños.
Entonces ya nuestro país empieza a posicionarse en estas negociaciones para mostrar cuáles son las necesidades territoriales de los países latinoamericanos y caribeños en materia de financiamiento climático. ¿Mitigación y regeneración ya en sentido de urgencia? Sí, en realidad el umbral de 1.5 grados de aumento en la temperatura global ya genera impactos. Es decir, el Acuerdo de París establece una meta que es no superar los 2 grados Celsius de aumento en la temperatura y hacer todos los esfuerzos para que ese aumento sea en 1.5. Pero ya en 1.5 tenemos impactos. Entonces el llamado es a tomar acción acelerada, decidida y contundente para que este incremento de la temperatura pues ya, digamos, se detenga, pero también para que los impactos que ya estamos viviendo por el cambio climático sean reducidos, las comunidades y las sociedades tengan esa capacidad de adaptación y que pasemos esos procesos regenerativos. Es decir, ya no es suficiente la carbono neutralidad, tenemos que ir más allá. Y en los procesos de descarbonización no solo debemos buscar aquellos procesos o acciones que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que hacer todo lo posible por regenerar los ecosistemas y los océanos para que capturen esas emisiones que ya estamos como en deudas, que ya hemos pasado los límites que el planeta tiene para la operación segura de nuestra humanidad. Entonces ya las acciones van hacia la regeneración y no hacia, digamos, tanto procesos de solo quedarnos en mitigación y adaptación. Tenemos que avanzar contundentemente. La Amazonía, la importancia de esta nueva sede. Sí, en realidad han habido anuncios de realizar la COP, no la siguiente que es en Qatar, en Dubái, sino la siguiente que sería en América Latina y el Caribe, particularmente en Brasil. Y esto cobra mucha relevancia porque siendo la Amazonia uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo y que regula el ciclo hidrológico y la regulación climática a nivel global, pues llama mucho la atención para tomar decisiones que aportan a la conservación de este ecosistema y, como te mencionaba, a la regeneración de sus servicios ecosistémicos. Y aquí el concepto de transición justa resulta bastante fundamental porque precisamente los pueblos originarios, las comunidades indígenas que habitan la región amazónica y que han mantenido su estado de salud del ecosistema, pues son fundamentales para integrarlos en la toma de decisiones. Todas las acciones que se tomen para la regeneración, conservación, restauración de la región amazónica deben ser concertadas con estos pueblos originarios que habitan allí y que tienen una fuerte territorialidad por su selva amazónica. Alejandra Cifuentes, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Desde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral estamos muy felices de participar en estos espacios y continuamos trabajando por acelerar la acción climática local en nuestro país. Muchas gracias. Última pausa, volvemos.